In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So, I know that we have never done this before. Have you done this before, where I'm going to preach and you're going to translate after me? Just in Honduras. Just in Honduras. I said at the first service that when my kids were very little, my favorite book to read to them was a book called The Book with No Pictures, which the premise of the book is, when an adult is reading a book to a kid, they just have to read whatever words are on the page out loud. And so this book affords, the opportunity to make the parent say all kinds of silly things. It gets more and more absurd as it goes. And I said at the first service, this is sort of my opportunity to do the same thing to Father Lewis. I can make him say whatever I want him to say, and he's sort of got to repeat it. But then I realized he actually can make me say whatever he wants me to say, and I really wouldn't know what's happening. So, yeah. Sí, un libro favorito que tiene el padre, que cuando los niños eran pequeños, era un libro que se llama Libros sin fotografías, sin dibujos. Y ese libro se basa en que el padre le lee a los niños y los niños tienen que repetir lo que el padre les dice, y también al revés. Entonces se le ocurrió al padre Michael que esta es una oportunidad que él me puede decir, como yo le tengo que traducir, él me puede hacer que yo haga unas barbaridades, pero se dio cuenta que yo no puedo hacer lo mismo al reverso. Entonces, vamos a ver cómo hace. All right. With the resurrection of Jesus Christ, a new world has begun. Let's be clear, that is the claim that the New Testament makes about this day. Con la resurrección de Jesucristo comenzó un mundo nuevo. Seamos claros, esa es la afirmación que hace el Nuevo Testamento sobre este día. The importance of Easter isn't just that someone who had died came back to life. If that were the case, there are many other stories in the Bible about people who died and then lived again. People like Lazarus. We could be celebrating them today, but we're not. La importancia de la Pascua no es solo que alguien haya vuelto a la vida. Si esto fuera el caso, hay otras historias en la Biblia sobre personas que murieron y luego volvieron a vivir, como Lázaro, por ejemplo, pero que se podrían también celebrar este día. When Jesus rose from the dead, that first Easter morning, something different happened. Something new happened. On that first Easter, the world changed in ways that nobody could have predicted. Pero cuando Jesús resucitó de entre los muertos, ocurrió algo nuevo. En aquel primera Pascua, el mundo cambió de maneras de que nadie había previsto. There are at least two ways to talk about that new world that burst forth from the empty tomb on Easter morning. First, we could speak of this age, this present age, and the age to come. With Easter, God's future, the age to come, bursting into our present age. Hay al menos por lo menos dos maneras que podemos hablar de este nuevo mundo, que brotó de la tumba vacía de esa mañana de Pascua. Primero, podríamos hablar de esta época y de la que va por venir. Con la Pascua, el futuro de Dios, la era venidera, ha interrumpido a nuestra era presente. Second, we could discuss the first creation and the new creation. That's the direction our gospel reading points us this morning. Por segunda manera, podríamos hablar de la primera creación y la nueva creación. Esta es la dirección que nos apunta nuestras lecturas del Evangelio esta mañana.
The words new creation aren't in the text itself, but the concept is everywhere. Parts of the story of Genesis 1 are being retold again in fresh and surprising ways. Because here God is starting on that first Easter morning, creating a new world. Las palabras nueva creación no están en el texto en sí, pero las señales están por todo ahí. Partes de la historia de Génesis 1 están siendo contadas de maneras frescas y sorprendentes, porque Dios está comenzando en esa primera mañana de Pascua, creando un mundo nuevo. Notice, for example, that the resurrection takes place on the first day of the week. Now, on the first day of the week, Mary Magdalene came to the tomb early while it was still dark and saw that the stone had been taken away from the tomb. Noten, por ejemplo, que la resurrección tiene lugar en el primer día de la semana. El primer día de semana, María Magdalena vino temprano al sepulcro, cuando aún estaba oscuro, y vio que la piedra había sido quitada del sepulcro. What was the state of the world at the start of the first day of creation? Genesis 1:2 states that the earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep. ¿Cuál era el estado del mundo al comienzo del primer día de la creación? Génesis 1:2 nos declara que la tierra estaba sin forma y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. When Mary Magdalene arrives at the tomb on the first day of the week, the world is still dark. Jesus Christ is risen from the dead. The light of the world shines again, but neither Mary, nor Peter, nor John can see it yet. Cuando María Magdalena llega a la tumba el primer día de la semana, el mundo está todavía oscuro. Jesucristo ha resucitado entre los muertos. La luz del mundo brilla de nuevo. Pero ni María, ni Pedro, ni Juan pueden verla todavía. Mary thinks someone has taken the body. Peter and John notice the linen cloths lying there, but as yet they did not understand the scripture that he must rise from the dead. María cree que alguien se ha llevado el cuerpo. Pedro y Juan notan las telas de lino que yacen ahí, pero todavía no entienden la escritura, que tenía que resucitar entre los muertos. The disciples leave for their homes. Mary stays in the darkness, and there she weeps. Jesus meets her in her weeping, but she doesn't yet recognize him. And then John notes the strangest detail. Los discípulos se van a sus hogares, pero María se queda en la oscuridad y ella llora. Eventualmente, ella ve a Jesús, pero ella no lo reconoce. Y Juan nota el detalle más extraño. Supposing him to be the gardener, she said to him, "Sir, if you have carried him away, tell me where you have laid him, and I will take him away." Suponiendo que él era el jardinero, ella le dijo, Señor, si lo has llevado, dime dónde. ¿Dónde lo has puesto? Y yo lo llevaré. A gardener. She thinks the risen Lord is a gardener. This might seem like it comes out of nowhere, but John has been building to this moment. You may have already remembered that when Jesus is arrested, he's arrested in a garden. But he was also buried in a garden too. Now, in the place where he was crucified, there was a garden.
and in the garden a new tomb in which no one had yet been laid. Un jardinero. Juan ya mencionaba que Jesús fue enterrado en un jardín. También murió en un jardín. Ahora, en el lugar donde fue crucificado, había un jardín. Y en el jardín una tumba nueva en que aún nadie había sido enterrado. Think about that for a moment. The resurrection of Jesus Christ occurred in a garden on the first day of the week while the world was still in darkness. And in that context, Jesus is mistaken for the gardener. Entiendan este punto muy bien. Que la resurrección de Jesucristo ocurre en el jardín. El primer día de la semana. Mientras que mucho aún estaba en la oscuridad. Who was the one, way back in Genesis, who was commanded to care for the Garden of Eden? In other words, who was Eden's gardener? ¿Y quién? Allá en Génesis oímos quién fue encargado de cuidar el jardín de Edén. En otras palabras, ¿quién era el jardinero de Edén? Adam. Adam was commanded to tend and work in the garden, but he failed in that vocation and he lost everything. Mary now stands in a garden on the first day of the new week of the new creation, looking at the last Adam, and she assumes that he's the gardener. She is more correct than she realizes. Adán. A Adán se le ordenó cuidar y trabajar en el jardín. Pero lo perdió todo. María se encuentra en un jardín el primer día de la nueva semana, mirando al último Adán. Y ella asume que él es el jardinero. Pero ella está más correcta de lo que se da cuenta. John doesn't rush to correct this misunderstanding because at the story's deeper level, it's not really a mistake. The risen Christ has come as the true caretaker of God's new creation, as the one who will restore everything that Adam lost. Juan no se apresura a corregir este malentendimiento, porque el nivel más profundo de esta historia no es realmente un error. El Cristo resucitado ha venido como el verdadero cuidador de la nueva creación de Dios. Como él restaurará lo que Adán ha perdido. And just like in Genesis, God speaks again, not saying, "Let there be light," but simply calling Mary by her name. And immediately she recognized Jesus, and then she went and told his disciples, "I have seen the Lord." Y al igual que en Génesis, Dios habló de nuevo sin decir, hágase la luz. Simplemente llamándola por su nombre, María. Y enseguida reconoció a Jesús. Y luego fue a decirles a los discípulos, he visto al Señor. In Simply Christian, N.T. Wright writes about echoes of a voice, universal human longings that haunt us and point beyond ourselves, just like hearing a voice just around the corner that you can't quite find, or finding a broken signpost pointing out into the midst beyond your vision. For days now, we have been talking about these broken signposts. En su libro, Simplemente Cristiano, el autor N.T. Wright escribe sobre ecos de una voz.
anhelos humanos universales que nos persiguen y nos apuntan más allá de nosotros mismos, como escuchar una voz a la vuelta de una esquina que no puedes encontrar, o encontrar una señal rota que señala hacia la niebla. Wright's point is that all human beings possess a longing that we can't quite name. We sense that love ought to win, even though we know that hate so often flourishes. We sense that beauty means something, even if we struggle to define it, and even if we know that it ultimately fades. We sense that we were made for community, even though our most intimate and personal relationships often fracture and break. We sense that justice should prevail, even though it is so often denied to those who need it most. Su punto es que todos los seres humanos poseen un anhelo que no podemos nombrar. Sentimos que el amor debe ganar, a pesar de que el odio tan a menudo florece. Sentimos que la belleza significa algo, incluso si nos cuesta definirla, e incluso si finalmente se desvanece. Sentimos que fuimos hechos para la comunidad, aunque a menudo fracturamos nuestras relaciones. Sentimos que la justicia debe prevalecer, a pesar de que a menudo son ella quienes más la necesitan. These longings come to us like an echo of a voice that we have never heard directly, like broken signposts pointing into a mist our eyes can't quite penetrate. Estos anhelos nos llegan como un eco de una voz que nunca hemos escuchado directamente, como señales rotas que apuntan a una nieblina que nuestros ojos no pueden penetrar. But what happens when the second Adam walks out of the mist? What happens when our risen Lord turns from around the corner, emerges from the darkness of death, and calls each one of us by name? Pero ¿qué sucede cuando el segundo Adán sale de la niebla? ¿Qué sucede cuando nuestro Señor resucitado emerge de la oscuridad de la muerte y nos llama por nuestro propio nombre? In that moment, the echoes give way to the one whose voice we have finally heard, and the broken signposts give way to the one to whom they had always been pointing. In that moment, we meet the one for whom our hearts have always longed. We recognize him, and like Mary, we go and we tell others. En ese momento, los ecos dan paso a aquel cuya voz finalmente hemos escuchado. Y las señales rotas dan paso a aquel a quien siempre habían estado señalando. En ese momento, nos encontramos con aquel que nuestros corazones siempre han anhelado. Lo reconocemos. Y como María, vamos y se lo contamos a otros. That is Easter. Not merely a doctrine to be believed, but the living truth behind every longing for community, every ache for justice, every act of selfless love, and every moment of beauty that has ever made you wonder if there is more to the world than it seems. That voice you have been hearing belongs to one man. He was dead. The world did its worst to him. He was dead, but now he is alive forever, and he is calling you by name. Esa es la Pascua. No solo una doctrina para creer, sino la verdad viva detrás de cada anhelo de la comunidad. Cada dolor por la justicia, cada acto de amor desinteresado y cada momento de belleza que alguna vez te ha hecho preguntarte si hay más en el mundo de lo que parece. Esa voz pertenece a un hombre. Estaba muerto, pero ahora está vivo.
para siempre y te llama por tu nombre. Mary recognizes the voice speaking to her, and then Jesus sends her. Go to my brothers, he says. She goes and delivers the first Easter sermon ever preached. It is short, direct, and gets right to the point. Mary Magdalene went and announced to the disciples, I have seen the Lord. María reconoce la voz que le habla y entonces Jesús la envía. Ir a mis hermanos, dice. Ella va y da el primer sermón de Pascua que se ha predicado. Es corto, directo y directo al grano. María Magdalena fue y anunció a los discípulos, yo he visto al Señor. The resurrection of Jesus Christ sends us out. Easter is not just for standing at the empty tomb and celebrating, as great as that is. As those whom our risen Lord has called by name, and as those who have heard his risen voice, we are sent back into a world that is still listening to echoes and staring at signposts and wondering what they might mean. That sending out is our Easter vocation. La resurrección nos envía. La Pascua no es solo para pararse en la tumba vacía y celebrar, como aquellos a quienes nuestro Señor resucitó, ha llamado por su nombre, y como aquellos que han escuchado su voz resucitada. Somos enviados de regreso a un mundo que aún escucha los ecos y se pregunta, ¿qué podrían significar? Ese envío es nuestra vocación. Our Easter mission is not to prove our intellectual superiority with clever arguments, nor to condemn the world with our self-righteousness. Rather, we are called to live in such a way that by our words and our deeds, the echoes grow louder and louder until the people around us begin to suspect that the voice is real, and they realize that Jesus is calling them by name too. Nuestra misión no es probar nuestra superioridad intelectual con argumentos inteligentes, no condenar al mundo con nuestra justicia propia. Más bien, estamos llamados a vivir de tal manera que por nuestras palabras y acciones, los ecos que se hacen cada vez más fuertes hasta que las personas que nos rodean comienzan a sospechar que la voz es real y se dan cuenta de que Jesús también nos llama por su nombre. The tomb is empty. The new creation has begun. The gardener is alive, and he calls you by name. Go and tell the whole world. La tumba está vacía. La nueva creación ha comenzado. El jardinero está vivo. Ve y cuénteselo al mundo entero. Amen.